A continuación, te dejamos con un tiempo de refrigerio espiritual, un mensaje de Dios que llenará tu vida. Con la participación de nuestro pastor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Bien, hermanos, Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Les saludamos con todo cariño y aprecio a cada uno de ustedes. Estamos entonces nuevamente a la luz de las Escrituras, trabajando un poquito con la palabra del Señor. Hermanos, espero poder ayudarles un poco en la comprensión de la palabra del Señor. Necesitamos profundizar, estar un poco más atento a lo que es la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, nos dé fuerza para tener tiempos ahí de clamor, de búsqueda, de poder estar ahí atentos a lo que dice la palabra del Señor. Estamos en cuadrangulares.cl, hermanos, a la luz de las Escrituras, todos los días de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Ahí estamos trabajando y también salimos por Facebook, radio.cuadrangulares. Ahí aparece el video que queda grabado, así que ustedes, hermanos, pueden volver a verlo en algún minuto. Así que, hermanos, yo quiero hacer un pequeño repaso del capítulo 2 de Tito. Estamos en el capítulo 2 de Tito y vemos, hermanos, que no importa lo que los legalistas hagan o digan, ¿no? Tito debe seguir las sanas doctrinas del Evangelio. Esa era la orden que Pablo le había dado, ¿no es cierto? Y en contraste con las vidas detestables y desobedientes que tenían los falsos maestros. Y Pablo, hermano, exhorta a los cristianos, ¿no es cierto?, de diferentes edades, distintas etapas que estaban viviendo. Ellos, ¿no es cierto?, tenían, ¿no es cierto?, que practicar la vida cristiana y las buenas obras. Entonces vemos cómo esta exhortación se aplica no solo a los ancianos de la iglesia como líderes, sino que a todos los ancianos en edad, y deben exhibir cualidades en su vida cristiana que sean consistentes con la edad y con la experiencia. Entonces, hermanos, igual el requisito también era para las ancianas. Ellas debían asumir ciertas responsabilidades, ¿ya? Y ello incluye ofrecer un buen ejemplo también a las mujeres más jóvenes, ¿ya? Y la clave era inculcarles un carácter cristiano y responsabilidades, ¿no es cierto?, domésticas, que era muy común en eso, y obviamente para que no traigan infortunio a la fe, abusando de su nueva libertad. Recuerde que la mujer era muy esclavizada, por así decirlo, y cuando llegan al Evangelio había cierta libertad y muchas de ellas la mal aprovecharon, ¿no? Entonces, ahora Tito podía ser clasificado entre los jóvenes, pero por eso él tenía que presentarse como un ejemplo en todo. Y obviamente usted sabe que el liderazgo de la iglesia siempre ha demandado una conducta intachable. A toda persona tiene que tener un ejemplo de vida. Siempre ha sido igual. Así que y vemos que el prerequisito para una vida santa es la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios tiene que actuar diariamente en nosotros. Y ella es la que nos enseña a ser discípulos de Cristo, ¿no es cierto? Y nos hace llegar a nosotros, en este caso, la esperanza bienaventurada de la segunda venida del Señor. Entonces, vemos que hay una íntima relación, ¿no es cierto?, entre lo que es la ética y la teología, entre la vida sana y la fe verdadera. Entonces, Pablo testifica de la deidad de Jesucristo, identificándolo, hermanos, como nuestro gran Dios y Salvador, ¿no es cierto? Entonces vemos que el propósito de la obra redentora de Cristo era crear para sí un pueblo propio, ¿no? Libre del pecado y, ¿no es cierto?, me refiero que ya no estuviera manejado, porque seguimos siendo pecadores, pero ya somos pecadores redimidos.
y que pudiéramos estar libres del pecado, ¿no es cierto? Y celosos de buenas obras, que pudiéramos hacer un buen trabajo para el Señor. Entonces, notamos también, hermanos, leo los versículos para que los que me faltan, del 9 en adelante, me falta varios versículos leer. Por ejemplo, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esos eran los versículos que nos faltaban de observarlos y mirarlos. Entonces aquí quiero dar algunos análisis ahí, ¿no? Cuando dice exhorta a los siervos, Tito debía enseñar a los siervos sobre sus responsabilidades específicas como creyentes. Vemos que en el mundo antiguo los cristianos impactaban a la cultura mayoritaria cuando se mezclaban, fíjate hermano, los esclavos con los amos, ya en el servicio de la iglesia. Por ejemplo, un esclavo podría ser perfectamente un anciano y el amo era un obrero de la iglesia. Entonces, esa cuestión impactó mucho a la iglesia de aquel entonces. Entonces, esto significaba, hermanos, que un esclavo podía ir a la iglesia y como digo, y relacionarse entre ellos, cosa que nunca se veía. El amo con su esclavo era cero relación, o sea, era general, ¿no? En general. Entonces vemos, hermanos, que Spurgeon, por ejemplo, dice lo siguiente, dice: no creo ni por un momento que Pablo creyera que debía existir la práctica de la esclavitud. Él creyó con toda su extensión, ¿no es cierto?, que los grandes principios del cristianismo derrocarían a la esclavitud en cualquier lugar, y mientras más pronto lo hicieran, más satisfecho se sentiría. Ya, pero mientras tanto, como era la costumbre tener esclavos, ellos debían ajustar la doctrina de su Salvador en la posición que estaban, digamos, ¿no? O sea, entonces ahí ya se comienzan a respetar unos a ellos, a considerarse, a hacer lo mejor posible que cada uno en su posición hiciera el uno con el otro. Entonces dice que se sujeten a sus amos. Esta palabra, cuando dice, Pablo no dice que los siervos deben sujetarse a todo hombre libre, sino a sus amos, en este caso a nuestros patrones, por así decirlo. Esto significa que Pablo reconocía que los siervos tenían obligaciones, ya, pero solo para con sus amos, ¿ok? Entonces, cuando habla de sujetarse, cuando habla de que se sujeten, esta palabra en el fondo, otra versión la utiliza como obediente, o sea, que sean obedientes. Cuando dice que se sujeten, ¿cierto?, era usada para describir a una compañía de soldados, ¿ya?, mientras están firmes y saludan a su comandante. Ya, cuando colocan la manito ahí bien firme y saludan a su jefe, ¿no? Ellos declaran mientras están firmes frente al que están listos para seguir sus órdenes. O sea, ahí están, puestos firmes para seguir las órdenes del Señor. Ahí, a eso se refiere sujetar, obedecer. Ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, como en cualquier campo de sujeción, de sumisión humana, nuestra obediencia y sumisión está limitada obviamente por nuestra responsabilidad mayor de obedecer a Dios. O sea, no es que sea un hombre cualquiera. Nosotros todo lo que hacemos cuando nos sujetamos es porque así Dios lo ha establecido. Es una obediencia a Dios primeramente, más que a los hombres. Entonces, Pedro, ¿no es cierto?, en Hechos 2:29, él dice eso: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cuando hay un conflicto entre los dos. ¿Entiendes? Entonces, no defraudando. Este tipo de ofensa era tan común en el mundo antiguo que algunas veces la palabra siervo y ladrón eran intercambiables. Se asumía que los siervos les robarían a sus amos, ¿no es cierto?,
en esas mínimas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, la palabra significa no solo robar, sino malversar propiedad ajena, ¿cierto? O sea, reteniendo una parte del precio de cualquier mercancía vendida, ya por cuenta del maestro. Entonces, aquí lo traducimos también como sustraer del precio. Entonces, es más o menos lo que sucedió con Ananías y Zafira cuando fueron culpables, ¿no es cierto? Eran como que querían hacerle eso, ¿no es cierto?, a más de alguien, ¿no? En este caso a Dios, Zafira, Ananías y Zafira. Pero mucha gente también hace lo mismo, intenta defraudar haciendo cosas que no son rectas, mostrándose fieles en todo. Simplemente Tito debía dirigir a los siervos a ser buenos trabajadores en todos los sentidos, ya por su trabajo fiel, duro y su humilde sumisión, ¿no? Y ellos, ¿qué es lo que hacían con eso? Adornaban la doctrina de nuestro Salvador, del Señor. Claro, cuando uno hace bien las cosas, lo que hace es hablar bien del Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, literalmente significa tomar joyas preciosas. Cuando habla de adornar, literalmente es tomar joyas preciosas y acomodarlas, ¿no es cierto?, para mostrar su verdadera belleza. Esa es la idea de adornar. Nosotros necesitamos adornar el Evangelio de Cristo con nuestra conducta. Entonces, en un sentido, el Evangelio no necesita ser adornado, fíjate, pero al mismo tiempo podemos mostrar, hermanos, la belleza del Evangelio con la forma en que nosotros nos conducimos. Esa es la clave. Y a menudo pensamos que necesitamos mejores palabras, ¿no es cierto?, para adornar el Evangelio. Y la verdad es que está bien, tener lindas palabras, mejores palabras, está bien. Pero lo que realmente necesitamos son mejores vidas, mejor calidad de vida o estilos de vida. Que Dios nos ayude en eso, ¿no? Entonces, maravillosamente, hermanos, aquellos que en el contexto del cual estamos hablando, tienen la habilidad de la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿ya? Son siervos, son esclavos bajo un amo. Incluso uno que se encuentra en una etapa baja o desfavorecida en su vida, tiene el potencial de embellecer la palabra de Dios, ¿no es cierto?, con la manera y la forma en que nosotros vivimos. Así vemos, hermanos, cómo la doctrina de Dios, nuestro Salvador, puede ser adornada, y es adornada cuando sus efectos en la vida y el carácter se expresan en la conducta. Algo sucedió en este hombre, algo pasó con esta mujer. Ella es tan lindo como se expresa, es tan bello como vive su vida, cómo cuida a sus hijos, cómo cuida a su mujer. ¿Se fija el detalle? Entonces, que Dios nos ayude a nosotros, ¿ya? Mientras que cuando solo es una doctrina teórica, cuando hablamos solamente de la teoría y que carece de la manifestación de esa belleza, ¿no es cierto?, cuando se realiza y manifiesta en la vida humana, ¿cierto?, cuando hacemos lo que Dios nos dice, la belleza aparece en forma inmediata, al instante. Entonces, el valor de una teoría siempre es supremamente visible con los resultados que produce. Si no, una teoría, la teología en teoría no sirve si no es aplicada. Eso usted lo conoce, usted lo sabe. ¿Ya? Más bienaventurados son los hacedores que los oidores. Entonces, hermanos, en el versículo 11 vamos a ver un poquito el lugar de la gracia en la vida cristiana. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí vemos, hermanos, que la gracia trae salvación, ¿cierto? Estamos claros. Y usted no sale y consigue salvación, ¿no es cierto? Esta llega a usted cuando usted tiene la oportunidad de recibirla, ¿ya? La recibimos. Entonces, cuando habla de que se ha manifestado a todos los hombres, aquí vemos, hermanos, que hay un evangelio de gracia para todos los hombres. Dios no tiene un evangelio de gracia para algunos y un evangelio de ley o autojustificación para otros. Todos los hombres, hermanos, se encuentran con la salvación por la gracia de Dios, ¿ok? Entonces, ningún rango,
ni clase, ni tipo de humanidad está fuera de la influencia salvadora de la gracia de Dios. Ninguno. Dios puede alcanzar a cualquiera, ¿ya? Entonces, hermanos, hay belleza y energía en la palabra, ¿no es cierto? Resplandece, ¿ya? Hacia afuera, ya que rara vez es notada. Parece ser una metáfora tomada del sol, ¿no es cierto? Cuando se levanta por el este y resplandece, ilumina, ¿ya? Y sucesivamente a todo el mundo, y así lo hace el Señor Jesús, que es llamado el sol de justicia, ¿no? Se levanta sobre toda la raza humana, ¿no es cierto?, con sanidad en sus alas. Así es su gracia, ¿no? Su gracia resplandece hacia afuera, ilumina, ¿no?, a todo aquel que lo necesita. Así que, hermanos, de hecho vemos que la luz y el calor del sol es para toda la tierra, pero no alumbra sobre toda la tierra al mismo tiempo. Fíjese el detalle, ¿ya? Ni en la misma intensidad de lugar en lugar, digamos. Así que en los versículos 12 al 13 dice vamos a ver lo que nos enseña la gracia. Enseñándoos que, mire, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando dice enseñándoos que, aquí la palabra, hermanos, en el original antiguo, cuando habla de enseñándoos, tiene en mente, ¿no es cierto?, lo que un padre hace por un niño, por un hijo, ¿no? Habla de todo el proceso de entrenamiento, en este caso, la enseñanza, el aliento, la corrección, la disciplina. Entonces aquí notamos y vemos que la gracia, hermanos, es un maestro en ese sentido. Él va haciendo ese trabajo a través de su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Enseñándonos, alentándonos, corrigiéndonos y a veces apretándonos en disciplina, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces esta palabra enseñándonos declara que la gracia también opera en las vidas de los salvos. O sea, la gracia sigue trabajando en nosotros, ¿entiende? Porque está arraigada, hermanos, en la naturaleza de Dios. Es parte de la naturaleza de Dios. La gracia hace las exigencias éticas, ¿ya?, de los cristianos consistentes con su naturaleza. Cuando dice enseñándonos, retrata la gracia prácticamente personalizada, digamos, ¿no es cierto?, como instruyendo al creyente en todas las cosas de acuerdo a la sana doctrina. Es como un maestro sentado al lado de uno que nos va diciendo: haz esto, haz lo otro, vaya por aquí, vaya por allá, corrigiéndonos, y como dije anteriormente, varias cosas así, ¿no? Él quiere decir, hermano, que la gracia de Dios debe instruirnos a ordenar nuestras vidas correctamente. Así que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y que les anime, que les ayude, que les dé fuerza y poder a cada uno de ustedes para, ¿no es cierto?, ir pareciéndonos cada vez más al Señor. Y de hecho algunos fueron rápidos en convertir, ¿no es cierto?, la predicación de la gracia de Dios en una excusa para pecar. O sea, se fueron al otro lado, al otro extremo, mientras que descuidadamente impiden, ¿no es cierto?, que otros piensen en la renovación de sus vidas, porque alguien cuando se dice ser creyente y lo hace al revés, en el fondo está remando para el otro lado, digamos. Entonces, pero la revelación de la gracia de Dios necesariamente viene con exhortación a vivir una vida piadosa, ¿ya? Y así Spurgeon decía lo siguiente: así verán, hermanos, que la gracia tiene sus propios discípulos. ¿Es usted un discípulo de la gracia de Dios? ¿Alguna vez vino y se sometió a ella? Decía Spurgeon, ¿ya? Claro, en el fondo es eso, ¿no? Que la gracia de Dios nos inunde, que nos motive, nos impulse y haga su pega, haga su trabajo en nosotros. Yo doy gracias a Dios porque Él puso los ojos en usted y en mí
Y aquí, mira, aquí hay una frase que me llama mucho la atención cuando dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esta palabra es interesante, ¿eh? La gracia deja a la impiedad, ¿no es cierto?, y a los deseos mundanos en el pasado. Y ahora la gracia nos enseña, mire, ¿a qué? A renunciar. Hay que aprender a renunciar a esas cosas, no solo a evitarlas. ¿Me entiende? Porque ligerito pasan unos días y otra vez estamos metidos en lo mismo. Hay que renunciar, o sea, yo renuncio. Acuérdate, hermanos, que ya fuiste libre para, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay que renunciar a ciertas cosas. Aprenda eso, porque hay muchas cosas que nosotros siguen dándonos vueltas, siguen haciendo problemas en nuestras vidas y nosotros ahí seguimos con la misma, ¿no? Así como jugando con el tema. No juegue con esto porque tarde o temprano, hermanos, esto se podría acabar. Así que, o ya sea con la muerte, ya sea que Cristo viene, ¿no es cierto? O porque su corazón ya no tiene vuelta, ¿no? Pero, hermanos, que Dios nos ayude en esto, ¿no? Renunciando significa, o esto indica, según un escritor White, significa, hermanos, que indica la renuncia al diablo mismo. Usted está renunciando a las obras de la carne, al diablo, en este caso a la vanidad de este mundo y a todos los deseos pecaminosos de la carne. Eso está haciendo, ¿no? Eso decía White. Entonces uno pudiera decir que un mundo donde somos tentados a decir sí, ya, a cada sentimiento, a cada deseo, ¿no es cierto? A veces cuesta decirle que no, ya, que la realidad de nuestra fe pueda ser demostrada por aquello a los que le decimos no, ya, por aquello que estamos dispuestos a negar, ¿ok? Así que, hermanos, en el mundo, como le digo, es fácil decirle todo que sí a ciertas cosas. Usted tiene que estar atento a aquellas cosas que hay que decirle no, esto no y no, porque es hermanos, increíble cómo cuesta construir una vida íntegra en la obra del Señor. No es tan sencillo, no es tan fácil, pero destruirla, hermano, en un rato usted la puede destruir. Así que por eso que tiene que tener más cuidado cuando caminemos, hermanos, ahí atentos en qué estamos fallando, en qué estamos ofendiendo. Que Dios sea con nosotros, hermanos, ¿no? Entonces, de hecho, la parte más difícil del entrenamiento de los jóvenes no es poner lo correcto en ellos, sino sacar lo malo de ellos. Eso decía Spurgeon, hermano. Claro, el tema es que a veces están mezclados con tantas cosas que no es más difícil sacarles que instruirles, ¿no? en lo correcto. Entonces, cuando él dice vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, la gracia nos enseña cómo vivir en este siglo. Así que debemos vivir de esa manera, sobriamente, en este caso con autocontrol, ¿cierto? Con respecto a nosotros mismos. Debemos vivir justamente respecto a las personas que nos rodean, justamente, ¿ya? Mire, voy a recalcar eso, y debemos vivir piadosamente, o sea, estamos hablando de tomar en serio a Dios con respecto al Señor, ¿ya? Primero, lo voy a repetir, sobriamente, ¿ya? En este caso, que hablamos de autocontrol, con nosotros, sobriamente, con nosotros mismos, ¿sí? Debemos vivir justamente, o sea, de una manera justa con respecto a aquellos que están a nuestro alrededor. Y debemos vivir piadosamente. Cuando hablamos de piadosamente, tomar en serio al Señor, ya, eso es vivir piadosamente. Entonces hablamos de nosotros, de los que están a nuestro alrededor y del Señor, ¿ok? Entonces somos enseñados por esa gentil maestra. Gracias a Dios por su gracia, ¿no es cierto? Gracias a Dios porque Él nos enseña a vivir sobriamente en lo que se refiere a nuestra vida personal, a vivir justamente en relación con otros y piadosamente en nuestra actitud hacia Dios. ¿Amén? Entonces, tomados juntos, decía Spurgeon, tomados juntos, vemos que el miedo de los legalistas, que predicar sobre la gracia produzca a cristianos indiferentes a la obediencia, es infundado.
Porque la gracia nos enseña obediencia. Eso es lo que hace la gracia. Nos enseña obediencia. Donde quiera que llegue efectivamente la gracia de Dios, hace, hermanos, que el hígado suelto niegue los deseos de la carne, ¿no es cierto? Provoca que el hombre que deseaba oro conquiste sobre su codicia, ¿no es cierto? Aleja al hombre orgulloso de sus ambiciones, entrena al haragán en la diligencia y aclara la mente del débil, ¿no es cierto?, que se preocupaba solamente por las frivolidades de la vida. No solo dejamos estos deseos, sino que los negamos. Eso decía Spurgeon, ¿no?, uno de los grandes escritores y predicadores de la antigüedad. Entonces aquí vemos que la frase "vivamos en este siglo piadosamente", Clark decía lo siguiente. Decía, también es una prueba sutil en contra de la idea del purgatorio, ¿no es cierto?, o de algún lugar de limpieza en la vida venidera, no suponiendo que algo será limpiado en la vida venidera, que en este caso que no haya sido limpiado en esta. O sea, lo que está diciendo aquí, hermanos, que no pretendamos que ciertas cosas que no hemos limpiado acá las vamos a limpiar allá cuando lleguemos a la presencia del Señor. Cuando muramos o cuando Cristo venga, ahí se acaba todo. Entonces, aquí, hoy, en esta vida, tenemos que, ¿no es cierto?, vivir piadosamente. Que Dios nos permita, o sea, en este caso, podamos nosotros ir avanzando en la limpieza de nuestras faltas y errores y pecados y todo eso, aquí, mientras podamos luchar contra eso. Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice, aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, la gracia nos enseña a esperar y prepararnos para la esperanza bienaventurada. Y esa esperanza no es el cielo o gloria, sino el mismo Jesús. Esa es la esperanza de gloria, hermano. El mismo Jesús, cara a cara, más cerca que nunca. Aguardando la esperanza bienaventurada. Es Cristo mismo, cerquita de nosotros, hermanos. Entonces, esta palabra aguardando indica que los cristianos deberían vivir esperando activamente el regreso de Jesús. Activamente. Y debe ser preciado para los cristianos considerar que miren qué cosa vamos a considerar. Que Él vino, la primera vez vino, ¿no es cierto?, para salvar el alma del hombre. Pero según en la segunda vez, Él vendrá para resucitar el cuerpo. Primero salva el alma, pero ahora viene a resucitar el cuerpo, ¿sí? La primera vez vino para salvar al individuo. La segunda, ¿no es cierto?, es para salvar a la sociedad, ¿no? La primera vez vino para una crucifixión. La segunda viene para una coronación. ¿Te fijas? La primera vez vino, ¿no es cierto?, a un árbol, en este caso a un madero, ¿no?, en una cruz. La segunda, ¿no es cierto?, la segunda vez a un trono, ¿ya? Entonces, hermanos, también Él vino en humildad la primera vez, pero la segunda vez viene en gloria, ¿ya? La primera vez que Él vino fue juzgado por el hombre, ¿ya? Sin embargo, Él vendrá una segunda vez para juzgar a todos los hombres. ¿Te fijas el detalle? Y por último, hermanos, la primera vez Él vino y compareció ante Pilato. La segunda vez, ¿qué cree que va a suceder? Pilato va a comparecer ante Él. ¿Te fijas el detalle? Entonces, nuestro gran Dios, hermanos, cuando dice nuestro gran Dios, esta es la única parte del Nuevo Testamento, ¿ya?, en donde megas, que es la palabra, ¿no es cierto?, es aplicado al verdadero Dios, el gran Dios, aunque constantemente utilizada, ¿no es cierto?, para dioses y diosas paganas, ¿ya? Pero Pablo dice, nuestro gran Dios, o sea, tremendo Dios, increíblemente Señor. Entonces vemos que la disciplina de la gracia, según el apóstol, tiene 3 resultados, ¿ya? Negación, vida y expectativa. Usted ve las 3 palabras frente a usted. Eso lo decía Spurgeon, ¿ya? Así que, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra negación hoy día?
¿De qué vamos a negarnos? ¿Qué cosas están obstruyendo nuestra vida? ¿De qué manera vamos a vivir la vida que Dios nos ha otorgado? ¿Te fijas? Ahí está en tu mano, elegir. Y la expectativa que tenemos hacia el futuro, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la actitud que vamos a tener hacia lo que Dios, hacia lo que su gracia sigue haciendo en nosotros? Entonces, hermanos, el corazón del Dios de gracia, increíble cuando Él muestra esto, dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Entonces, cada palabra de esta descripción del sacrificio de Jesús es importante, muy importante. Dice, Jesús dio, o sea, lo que significa que fue voluntario, hermanos. ¿Ya? Después dice, se dio a sí mismo. ¿Qué significa? Significa, hermanos, que Jesús dio todo lo que podía dar. ¿Entiendes? Y cuando dice Jesús, cuando dice Jesús se dio a sí mismo por nosotros. O sea, esto significa, hermanos, que Jesús fue dado como sustituto del hombre pecador. O sea, Él tomó nuestro lugar. ¿Y para qué todo esto? Para redimirnos. Ya quiero volver a leer el versículo. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, cuando habla de para redimirnos, significa, hermanos, que fuimos liberados o fuimos libertados, en este caso, de la esclavitud a través del pago de un rescate. O sea, somos libres y somos liberados de la esclavitud del pecado y comprados, ojo con eso, y comprados para su servicio. O sea, no es para que hagamos lo que queramos, no, es para su servicio. Ahora somos esclavos de Él, aunque Él no. Yo diría, en una opinión muy personal, yo diría que Él prefiere llamarnos sus amigos, sus hermanos, o sea, una cuestión más íntima, ¿no? Sin embargo, hay otros como, por ejemplo, Pablo, él decía que él era siervo de Dios, que era el esclavo, el doulos de Dios. O sea, está bien, cualquiera de esas sirve, pero a mí me gusta más esto de la intimidad, ¿no? Y como dije, el tema del esclavo, ¿no es cierto?, habla de que tenemos deberes y responsabilidades con el Señor. Él no nos compró, como dije, para que hiciéramos de nuestra vida un desastre. Al contrario, tenemos que tener una vida rica, abundante, hermosa, pudiendo ayudar, apoyar a otros que tanto necesitan del Señor y de esta gracia de la cual hemos hablado hoy día, ¿no? Entonces dice un pueblo propio, y aquí en la palabra que hemos traducido como propio, ¿no es cierto?, es interesante porque significa reservado para. O sea, un pueblo propio es reservado para, y era usado especialmente para aquella parte del botín de una batalla, ¿no? ¿Ya? Del botín de una batalla o de una campaña que el rey conquistador, ¿cierto?, apartaba especialmente para sí mismo. ¿Te fijas lo que era? Apartado para. Eso es un pueblo propio. Eso somos nosotros. ¿Ya? Así que, hermanos, Dios te ha reservado para algo muy hermoso, muy especial, como un botín, como algo ganado de una manera impresionante. Eso eres para el Señor. Celoso de buenas obras, dice. Celoso de buenas obras. Somos redimidos y comprados, ¿cierto?, para vivir con celo, ¿cierto?, que tener cuidado con todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Y este es un celo, ¿no es cierto?, con conocimiento y celo por la rectitud de nuestra propia vida antes de celo por la vida de otros, ¿no? Y en ese sentido tenemos que poner mucho cuidado, hermanos, no tenemos que fijarnos, poner nuestros ojos en lo que los otros hacen, sino que pongámosla primero en nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que observar cómo estamos viviendo, examinarnos a nosotros mismos todos los días, constantemente, para ver qué clase de vida llevamos. Acuérdense que hay una tendencia enorme, hermano, enorme, a que todo lo que yo hago está bien, lo que hacen los otros no está tan bien. Así que Dios nos guarde de eso, ¿eh? Dios nos guarde de eso, porque somos muy duros en eso. Lo que yo digo sí, pero lo que el otro dice no.
Siempre tenemos esa cuestión media rara en nosotros. Digo, yo siempre lucho contra eso. Yo no. Lo que digan los otros tiene que ser considerado también. Tiene que ser a la luz de la Escritura, por supuesto, pero considerado. ¿Ya? Entonces, hermanos, como ustedes saben, Tito era un maestro de maestros. Era maestro. Tenía que poner en orden las cosas que estaban esperando. Y mostrarle a los predicadores cómo debían predicar. ¿No es cierto? Usted puede ver que tanto de la epístola trata de los asuntos de la vida ordinaria o común, pero también habla de los asuntos de la vida práctica santa, ¿no es cierto? Así que dejen que nuestra predicación sea, ¿ya? Y dejen a los cristianos aprender a recibir con gozo tales instrucciones, decía Spurgeon. Ahí él deja claro, ¿no? Dice, bueno, nuestro gran deber es que cuando hablemos y prediquemos y enseñemos todo esto, ustedes tienen que ser cartas abiertas. De lo contrario, no va a resultar, ¿no? Así que, hermanos, eso le dice a Timoteo, ¿no? Le dice, perdón, a Tito. A esta le llamo los mensajeros de la gracia. Nosotros somos los mensajeros de la gracia. Esto habla, dice, y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Esta es una muy rica palabra, ¿no? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces Tito y cada uno de los mensajeros de Dios, ¿ya? Son dirigidos a hablar, exhortar y reprender. Hablar, exhortar y reprender, y hacerlo con toda autoridad, con toda autoridad. Entonces, los mensajeros de Dios deben recordar que son mensajeros de un rey. Nosotros no somos mensajeros de cualquier cosa, somos mensajeros de un rey, ¿no es cierto? Y llevamos la palabra que da vida. Eso es lo que hace eso es lo que hacemos, una palabra que da vida y que hace retroceder al mismo infierno, hermanos. Entonces, es increíble, es impresionante, hermanos. Entonces, nadie te menosprecie, le decía Pablo a Tito. Nadie te menosprecie. Entonces, si Tito hablaba con toda autoridad, tenía que respaldarlo con su vida. Ojo con ese detalle. Cuando usted hable, por favor, que no tenga yayitas guardadas por ahí, porque de lo contrario no nos va a resultar, como ya he dicho tantas veces, hermanos. Tiene que respaldarlo con su vida. Tito tenía que ser un ejemplo para los otros. Tenía que vivirlo para que nadie pudiera menospreciarlo, hermanos, ¿no es cierto?, a él o a su mensaje, ¿ok? Entonces, hermanos, concluyendo, hermanos, ya que esta carta iba a ser leída en las iglesias, ¿ya? La observación era aparentemente tanto para los cretenses, aquellos a los cuales Pablo mandó a Tito, ¿no es cierto?, a toda una tarea, como para él mismo, como para Tito también. O sea, era para todos los creyentes que estaban ahí intentando, ¿no es cierto?, ir en la línea del Señor. Así que, hermanos, que Dios sea con nosotros, ayudándonos en cada minuto, en cada segundo, en cada instante. Hermanos, es una tarea de proclamación. Hermanos, hay que proclamar un mensaje, ¿ya? Hay cosas sobre las que no es posible argumentar y sobre a las que la discusión no es relevante. Hay ocasiones en las que se debe decir, el Señor está diciendo tal y tal cosa. Así dice el Señor. Entonces es una tarea de estímulo, ¿eh? Es una tarea de estímulo, y cualquier predicador que reduzca a su audiencia a la desesperación, entonces ha fracasado en su tarea. Tenemos que animar, motivar. Los hombres deben ser convencidos de su pecado. Es el propósito principal. No para que sientan que su caso no tiene solución, o su caso es un caso desesperado, sino para que sean conducidos a la gracia que es mayor que todos sus pecados. Y también es una tarea de convicción, ¿ok? Una tarea de convicción. O sea, los ojos del pecador deben estar abiertos a su pecado, que ellos se den cuenta por obra del Espíritu Santo, que se den cuenta, hermanos, que Él y nosotros estamos fallando una y otra vez. De hecho, la mente de los descarriados debe ser inducida a darse cuenta de su error, ¿ok?
El corazón de los negligentes debe ser despertado a puñaladas, si podríamos decirlo en una forma figurada, ¿no? Deben ser despertados los negligentes. Entonces el mensaje cristiano no es una droga para hacer dormir ya a los hombres, al contrario. Es más bien la luz, ¿no es cierto?, es cegadora, que muestra a los hombres cómo son y cómo es Dios. Esa es la clave. Amén. Así que, Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Que esta sea una palabra que usted pueda tragarla, comerla y también bendecir a otros. Ya dije, mire, que yo a veces siento un poco de fracaso en esto, ¿no? Son pocos los que se interesan en los estudios profundos de la palabra. Yo quisiera que usted fuera un estudiante de la Escritura. Quizás no para ser un profesor de instituto, quizás no para muchas cosas, pero para su propia vida, sea firme, fuerte, estudiante de la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y me despido de cada uno de ustedes hasta la mañana mismo. Mañana mismo seguimos con el capítulo 3 de Tito. Una linda carta, hermanos. Las epístolas pastorales son preciosas, especialmente para el liderazgo. Así que un abrazo y ayúdenos a compartir estos estudios. Dios les bendiga, hermanos.